Bien, buenas tardes a todos. A ver, arranquemos con la clase. Bien, el día de ayer empezamos a ver este nuevo capítulo que hace referencia a la antiderivada en su contexto, pero generalmente se conoce como la integral indefinida. Y yo había indicado el día de ayer que en el desarrollo que estábamos realizando del contenido de la asignatura, que la antiderivada o la integral indefinida corresponde a una operación opuesta a la derivación. Y por eso en la introducción que hacía de este capítulo les mencionaba, si en realidad ya sabemos nosotros derivar prácticamente la operación de la integración o la antiderivada, nosotros ya la podemos ir percibiendo cómo se va a desarrollar. Claro está que en el desarrollo de los temas que le continúan, se van a establecer ciertas técnicas para hallar la antiderivada o la integral de una función, porque ese es el contexto general que se le conoce a esta operación matemática y que también se constituye en una herramienta dentro del contexto de la modelación matemática. Yo les había indicado de que en una de las asignaturas que ustedes lo verán más adelante, si no estoy mal, creo que se llama matemática dinámica o más o menos en ese contexto, van a ver un tema que se llama las ecuaciones diferenciales y en este tema se mezcla tanto la derivada como justamente la integración. ¿Sí? Están ahí completamente ligadas porque eso me va a permitir resolver ciertos modelos matemáticos. Y dimos todo el entorno alrededor de la antiderivada, partiendo de conceptos básicos de lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Operaciones opuestas. De hecho, había mencionado que hay funciones que deberían de haber visto como operaciones. Entender bien lo que estoy mencionando. Son operaciones que de alguna forma se anulan. El exponencial con el logaritmo, el seno con el arcoseno, el coseno hiperbólico con el arco coseno hiperbólico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y vimos viendo algunos teoremas en donde se llegó a establecer que la antiderivada de una función, como resultado final, se constituye como un conjunto de funciones. ¿Sí? Recuerden que eso habíamos desarrollado el día de ayer. Se constituye como un conjunto de funciones en donde aparecía esta constante. ¿Sí? Y se le debe de entender a esta solución, más que entender, se la conoce como la solución general. ¿Y qué significaba eso? Que lo que me representa es un conjunto posible de alternativas que me representan un modelo. ¿Cuántas soluciones? Debido a que la constante C no está definida, eso implica que yo tenía infinitas soluciones. Matemáticamente, gráficamente, ¿qué significaba esa constante C? No es más que la misma función base desplazada en el eje vertical, o bien hacia arriba o bien hacia abajo, dependiendo del valor numérico que tome C, positivo o negativo. Algunos teoremas que daban cuenta de esa relación. Aquí le hicimos aterrizar el contexto en la operación como tal que se define o se entiende como la antiderivada o la integral. Y había yo dicho con bastante énfasis que la notación matemática utiliza este signo, esta S alargada, no sé cómo la quieran ver, no sé, pero también debe de estar presente este diferencial, porque esto es lo que me establece la operación. Y aquí está la función, ¿sí? F de X, y la cual, mediante esta operación matemática, yo quiero encontrar su antiderivada, ¿sí? Que vendría a ser F de X más la famosa constante de integración, ¿sí? Algunas operaciones que fuimos ya indicando, la integral de 1 de x es x más c. En el caso de una constante, la constante puede salir fuera de la integral, ¿sí? Más adelante van a ver que en el siguiente o en el último capítulo que vamos a desarrollar, la integral también está asociada a un límite. Y ya vamos a contextualizar también esos aspectos. Aquí teníamos la operación de la suma y la resta, ¿no es cierto?, que me permite distribuir la operación y vuelvo a reiterar, integral diferencial, ¿sí? Una primera regla matemática es el de la potencia, cuando una variable está elevada a una potencia, cómo se obtiene su antiderivada, ¿sí? Obviamente con la condición de que n es diferente de menos 1. Dado cuenta que para este caso se analiza de esta manera. Aquí es n igual a menos 1, pero la integral de 1 sobre e de x corresponde al logaritmo natural de x más c. Recuerden
¿sí? Recuerden que si yo quería verificar todas estas condiciones matemáticas, debería yo de derivar esto, por ejemplo, derivar esto para verificar efectivamente que lo que yo voy a obtener, ¿no es cierto? En el caso de x más c, ¿cuál es su derivada? Es 1, ¿sí? Vamos a ver, disculpará. Ya, ¿se ve la presentación? No sé si creo que se me perdió la presentación. ¿Se ve la...? Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. Ya, Sí, se ve. gracias. No sé que se me había ido la... Ya, listo, ¿no es cierto? Un poquito lo que habíamos visto el día de ayer estaba explicando y obviamente hablaba de las comprobaciones. Perdón, ya me perdí el hilo en este momento. Decía que si yo saco la derivada de x más c, lo que voy a encontrar es que la derivada de x es 1. Si saco la derivada de xn más 1 sobre n más 1, su derivada es xn. Recuerden lo que ya había puesto, creo que unos 2 muñequitos. Depende en qué punto me pongo del problema, ¿sí? Si me pongo en este sentido, entendiendo que aquí voy a aplicar la integral, ¿no es cierto? En este lado lo que yo encuentro es su antiderivada. Sí, recuerden que había dicho, ¿sí? Cuando aplico la operación de la integración, encuentro una función que se entiende que es la antiderivada de esta f de x de x. Y claro está, si yo me coloco en este lado de la vereda, ¿sí? Y digo, muy bien, voy a derivar esta función. Lo que encuentro al frente es su derivada, ¿sí? Aplico la derivación. Es su derivada, ¿sí? Visto desde aquí para acá, pero en esencia es esta misma f minúscula. Estamos, porfa, no sé si quede claro ese contexto. Como ven, por eso vuelvo a reiterar, nosotros sabemos derivar, prácticamente nosotros sabemos integrar. ¿Estamos? No sé si queda claro nuevamente esta gráfica de aquí, lo que estoy indicando, ¿sí? Las verificaciones que acabo de desarrollar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Les había colocado algunos ejercicios donde se aplican estas propiedades anteriores, ¿no es cierto? Les había pedido que las desarrollen, no sé si tuvieron algún inconveniente. Aquí hay que hacer un poquito de juego de algebraico, también al igual que en las derivadas. Vimos las integrales básicas, en este caso de las formas trigonométricas, como podemos ver aquí. Había dicho que mucho cuidado con este signo que aparece en ciertas derivaciones y obviamente que también se las pasa en el proceso de la integral, ¿sí? Tener presente. Habíamos dicho, si la derivada del coseno es menos seno, ¿no es cierto? La integral de seno es menos coseno. Aquí sigue presente ese signo, no es que desaparece, pero son las reglas que nosotros tenemos aquí determinadas. ¿Estamos? Bien, de igual manera, unos ejercicios de tipo trigonométrico, en donde ahora estoy aplicando aquí ciertas identidades, les recomiendo que eso lo vayan teniendo a la mano, tal vez una tablita de identidades trigonométricas es muy importante, porque a veces en algunos problemas tengo que hacer transformaciones en torno a ese tipo de relaciones para encontrar la solución o para acomodar. Van ustedes a darse cuenta que a lo mejor en la operación de la integral indefinida o de la integración en forma más abierta el término, muchas de las veces, yo tengo que acomodar la relación. Tengo que llevarle a una forma específica previo a aplicar la integración. Y ya van a irse dando cuenta de esas operaciones que van apareciendo, que en algunos casos son artificios matemáticos. Aquí tenemos otros ejercicios y les había pedido que los desarrollen estos ejercicios. Ojo, por favor, no se olviden, esto deben de comenzar a practicar. La derivada y la integral se aprende únicamente desarrollando ejercicios, porque lo que uno en realidad captura es la manera en la que tiene que aplicar los teoremas, ¿sí? Y en la integral hay unos teoremas o unas formas o unas técnicas de integración que requieren bastante práctica para poder identificarlas. No todas las técnicas se aplican a todo. ¿Estamos? Bien. Creo que les había mencionado estos dos ejercicios o este ejercicio que está aquí planteado de cómo debemos de desarrollar. Y me dice el ejercicio lo siguiente. A partir de la gráfica de la función f, dibuje una gráfica posible de f antiderivada de f, siendo f es continua en todo número y obviamente me da estos valores, ¿sí? Lo que me está pidiendo es, en base a la información, esta f de x
es la función que me plantea el problema. ¿Sí? Si ustedes ven aquí no es nada numérico. Nada tiene que ver la parte numérica. Eso es lo que me está pidiendo el problema en lo que me dice aquí, bajo ese contexto. ¿No es cierto? Encontrar su antiderivada. ¿Y cuál es su antiderivada? Justamente es una f de x. ¿Sí? ¿Estamos? Pero obviamente me está dando ciertas características que dice cuánto vale f de 0 cuando yo le evalúo. ¿Sí? Está diciendo que f de 0 va a valer, cuando le evalúo en 0 dice que vale 4. Y bueno, le estoy transcribiendo acá lo que ya está ahí escrito. Y f de 3 es igual a 1. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver lo que tenemos aquí a partir de... Ya. Vamos analizando. Recuerden que esto, en vez de f minúscula de x, ¿qué vendría a ser? ¿Quién me puede indicar? Con toda la información que tenemos aquí. El f de x, ¿qué es? ¿Una? Miguel. derivada. ¿De qué? Entonces, ¿cómo debería escribir aquí? Con la información que tengo. Es una derivada, está correcto. Vendría a ser el f prima, f mayúscula prima de x. Eso es lo que me está dando el problema. Recuerden que este f de x es la antiderivada de f de x. Pero visto desde este lado de la vereda, si me pongo en este lado de la vereda, este f de x, ¿qué es? Es la derivada del f mayúscula. Recuerden, esto es f' de x. Y lo que voy a sacar de esta derivada es la información. ¿Cuánto vale aquí la derivada? El f' de x. ¿Cuánto vale ahí la derivada? Donde acabo de trazar. ¿Cuánto vale la derivada? 0. 0. Si es 0, ¿qué información me está diciendo que debe de ser en la función? Un punto crítico. Correcto. Pero y en la función, en esta función, ¿qué vendría a representarme? ¿Qué debería de ser acá? ¿O qué podría ser? Prácticamente me dio la respuesta ya, solamente debemos de ubicarle bien. Efectivamente es un punto crítico, eso es verdad. Pero este es un punto crítico que se representa en la derivada, ojo, aquí vale 0. Pero en el f de x, ¿qué podría ser? No voy a decir todavía qué podría ser. Un máximo o un mínimo. Correctísimo. Puede ser un máximo o un mínimo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. A ver, voy a hacer lo siguiente, una cosita para poder desarrollar el ejercicio. A ver, déjenme ver. Voy a hacer esto. Voy a agregarle aquí. Y le voy a mover esto acá. Control C. Para un poquito ver el desarrollo del ejercicio. Déjenme un ratito, esto le voy a quitar estas cosas de aquí. Y muy bien, ¿qué otra información tengo? Ya, eso es, listo. Esta es la parte del problema. Y voy a sacar, me dice que yo tengo estas condiciones matemáticas. Vamos a ponerle acá. Déjame ver, le voy a colocar, estas son las condiciones que me da el problema, ¿sí? Un poquito quiero poner aquí para que vean cómo voy a hacer cómo se debería hacer el desarrollo bajo la información que me da. ¿Qué más me da el problema? Dice una gráfica posible, siendo que la función es continua. Eso me está diciendo que la función f es continua. Recuerden, estos datos, aunque está claramente expresado, corresponden a la función f mayúscula o a la f minúscula. A la mayúscula. A la mayúscula, es decir, a la antiderivada. Voy a trazar aquí un eje, un sistema de coordenadas rápidamente. A ver, insertemos otra, mi eje X y mi eje Y. Quiero un poquito rápidamente hacer. Listo. Esto es lo que yo tengo. Bien.
Ahora, vayamos haciendo la gráfica. Estos son dos puntos que le pertenecen a la función que voy a graficar acá. Por lo tanto, dice que vale f de 0 vale 4, lo cual significa que si le posiciono esa información, se supone que la gráfica debería de pasar, cuando x vale 0, y vale 4, es decir, debería de estar por aquí. Como digo, a ver, déjenme ver un poquito. A ver. Ya. Hagamos cuenta que allí es 4, entonces cuando x, pongámosle otro colorcito para que se aprecie. ¿Estamos? Este es el par ordenado 0,4 y el otro par ordenado dice que es F3 vale 1. Muy bien, entonces le voy a graficar este también. Control C, Control V. Y hagamos, disculparán, no voy a usar las unidades de aquí. A ver, aunque podríamos usar el GeoGebra. Ya nada, ya lo utilicé aquí. Sí, perdón. Aquí dice que cuando vale 3, supongamos que allí es 1. ¿Estamos? Por favor, iránle capturando la idea. Se supone que por estos dos puntos que me da como parte de la información, por ahí tiene que pasar la gráfica. Hagámoslo un poquito más grande para... Por ahí tiene que pasar la gráfica, ¿verdadero o falso? ¿Sí? Estos son estos dos pares ordenados. Les acabo de graficar. ¿Estamos? Y esta es su correspondiente derivada. Muy bien, aquí tenemos un punto en 3. En 3 me dice que puede ser un máximo o un mínimo, ¿no es cierto?, de la función. Y voy a utilizar, déjenme ver, y ahora sí aquí voy a hacerlo de acá. Voy a suponerle y voy a usar el lápiz. Bien. Esta es la derivada. Este es mi f de x, o también expresado de otra manera, es mi f' de x, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y acá yo voy a graficar el f de x, que es parte del problema. ¿Sí? Bien. Utilizando las características de la integración y la derivación. Por eso están conectados y hay que interpretar los dos lados. Bien. En este lado de aquí, ¿cuánto vale la derivada? Desde 3 para acá. Esto es 3. Esto es 3. Esto es 4 en y. Esto es 3 en x. Y esto vale 1. ¿Sí? Bien, ¿cuánto vale la derivada acá? Desde menos 3 para el lado de allá. ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale el signo de la derivada acá? Negativo. Negativo. Negativo, ¿qué significa? Negativo, ¿qué significa? ¿Qué está haciendo la función? Decrece. Decrece. ¿No es cierto? Y decrece por todo este lado. A ver, perdón, le quiero hacer... Borrémosle solamente esta parte. Y vamos a ver. ¿Listo? Dice que decrece. Decrece. Yo estoy graficando esta parte del dominio. ¿Sí? Porque si ustedes observan, estoy desde 0 hacia la izquierda. Pero en 0 me dice que en la función tengo el par ordenado 0, 4 y tiene que pasar por aquí. ¿Sí? Es decir, si le analizo aquí, ¿cuánto vale la derivada en 0? ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿Qué significa? Que pasando 4, ¿qué pasa con la función? Sigue decreciendo. Sigue decreciendo ¿hasta dónde? Hasta el valor de 3. Porque ahí me dice que hay una pendiente m igual a 0, por lo tanto, por ahí debería de estar trazada una recta tangente, por esta razón de aquí. Una vez que pasa el 3 hacia la derecha, ¿qué valores toma la derivada? Positivos. ¿Y qué significa eso en la función? Que crece. Que crece. Y de esta manera, en base a esta información de acá, yo he representado la gráfica de la función. Ojo, no necesariamente es una parábola, porque alguien pues sirve me dio una parábola, no necesariamente. ¿Sí? A lo mejor es una función par, puede ser x a la cuarta, no sé,
Ya sería de tener otro tipo de información para determinar con más precisión el tipo de función que corresponde. Pero la gráfica debería de ser expresada o representada de esta manera, ¿sí? Un poquito es lo que está aquí. Si ustedes observan, ¿sí? Lo que habíamos dicho, la derivada era negativa, decrece, aquí la pendiente es 0, me da la posibilidad de que sea, ojo, de acuerdo a la información que yo pueda tener, que sea máximo, que sea mínimo o que sea qué, lo que se daba en el criterio de la segunda derivada. ¿Qué podría haber sido también? Recuerden lo que estaba asociado a la Punto de inflexión. un punto de inflexión, correcto, muchas gracias. Exacto, o podría ser un punto de inflexión para ciertos casos. Pero en mi ejercicio se da lo de acá. Ojo, no es una parábola, cuidado, vean si es una parábola. No, es la gráfica que me da. Necesitaré mayor información para sacar las relaciones algebraicas con más precisión. Bien. Ahora, recuerden lo que yo había mencionado y ya recordamos hace un instante, que cuando yo obtengo la antiderivada de una función, ¿sí? Lo que en realidad obtengo yo es una función, o perdón, tengo lo que se conoce como la solución general, dado cuenta que voy a tener una función asociada a una constante de integración. Y esa constante de integración implica, como podemos observar aquí en la gráfica, infinitas soluciones. Esa es la interpretación de la antiderivada o de la integral indefinida. ¿Sí? Por favor, no perderán de óptica ese contexto. Ahora, bien, ya en la aplicación de la antiderivada de la integral indefinida, ¿sí? Que como operación voy a obtener esto, pero ya en la aplicación a veces me interesa conocer cuál de estas gráficas me permite modelar mi problema, más de manera específica. Es decir, yo no quiero a todas las gráficas, yo quiero una exclusiva, ¿sí? Porque me modela mis casos particulares. A esa solución, cuando se escoge ya una sola de todo este gran conjunto expresada por la solución general, se conoce como la solución particular, ¿sí? Es decir, esa cumple ciertas características que para mi modelo me interesan. ¿Y qué implica eso? Es justamente hallar el valor de la constante C. Es decir, la solución particular lo que encuentra es ya un valor específico de la constante C, lo cual ya no se convierte en un valor incierto, todo lo contrario, ya me dice C vale 1, vale menos 2, vale menos 5 quintos, vale 10 novenos, etcétera, lo que corresponda. Pero para calcular esta constante C, yo a mi problema debo de asignarle lo que se conoce como las condiciones iniciales o las condiciones de fronteras. Este es un contexto matemático que vuelvo a repetir. Ustedes lo van a abordar cuando se vea este tema de las ecuaciones diferenciales. Es decir, determinar qué condiciones son las iniciales o las condiciones de frontera. Una de las dos, esta información me permite a mí hallar la constante C. Y desde el punto de vista geométrico, me indica que de todo el conjunto de posibles soluciones expresadas en la solución general, yo únicamente voy a utilizar una sola. ¿Sí? ¿Queda claro esa idea, esa definición? ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿O volvemos a repetir? Profe, ¿usted sería solo una única solución? Exactamente, ya particular, que se acomoda a unas condiciones que yo di, que pueden ser o iniciales o de frontera. Exactamente, ya no es todo este conjunto. Entonces, yo cuando doy estas características que son parte del problema, digo, no, entonces, para mí ha sido, voy a poner aquí, si se aprecia los colores, digo, ha sido la solución roja. Esa es la que me acomoda. Ahora, si esto cambia, ¿qué implica eso? Que a lo mejor ya no va a ser la solución roja, sino va a ser la solución magenta. ¿Sí? Me dice, muy bien, ahora la solución es esta, porque yo cambio esas características que son parte del problema. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, no Sí, sé si profe. queda. No sé, el resto de compañeros, ¿les queda claro esa definición?
Sí, profe. Ya, chévere. A ver, vamos a ver. Borremos. Ya, listo, quitemos eso. Aquí tenemos un ejemplo en donde denota eso. Dice, yo tengo esta relación matemática, que en realidad este contexto matemático se conoce como ecuación diferencial, porque incluye derivadas, ¿sí? Esto es haberlo escrito también de esta forma. F' de X, ¿no? No se confundirán, F' o F mayúscula prima de X. Ojo, a veces pueden perderse porque el profe dice, utilizaba la F sin el apóstrofe, ahora utiliza el F, entonces, a ver, hagamos esto así, un poquito para respetar un poco lo que hemos venido utilizando, pero en realidad no debería de generar confusión. Esto es mi F', o también lo que hemos dicho, en esencia, es una función, ¿no es cierto? ¿Estamos? Es f de x, f', y lo que yo estoy acá denotando es la notación matemática de la derivada, que es esto, de y a de x. Y el problema, adicionalmente, me da que las condiciones del problema son cuando que y va a ser igual a 6, cuando x vale 2. Esta información se utiliza en la solución de la antiderivada, ¿sí? No antes, sino una vez que yo resuelvo la integración. Eso también es súper importante. Bien, aquí yo tengo este problema, lo desarrollo acá. El de x, que es un diferencial, pasa multiplicando. Tengo esto acá. Aquí hago la integral a los dos lados de la ecuación, porque es una operación como todas las que hemos desarrollado. Si sumo al un lado, tengo que sumar al otro lado. Si multiplico o saco la raíz cuadrada a un lado, tengo que sacar la raíz cuadrada al otro lado. Exactamente esas mismas reglas algebraicas también se aplican en torno a la integral. Y a la derivada, si derivo en un lado de la ecuación, tengo que derivar el otro lado de la ecuación. O sea, nada diferente, nada nuevo en esa idea. Bien, obviamente, aquí, ¿cuál es la variable de integración en este lado? Y. Y, correcto. El diferencial me indica cuál es la variable de la integración. Mucho cuidado con eso. Entonces, obviamente, la integral de dy en vez de x coloco aquí, ¿cuál debería ser la solución en ese lado? En el problema mío. Y más C. Y más C, correcto, exactamente. Ojo, no se perderán en eso. Saben, perderse y cometen errores, por decirlo de alguna manera, muy infantiles, pero solamente cambias la letra y punto. Listo. Al otro lado, bueno, aquí supuestamente le voy a colocar, pero ya hago la corrección. Aquí me dicen y más C, está correcto, ¿no es cierto? Igual a. ¿Y cuál es la integral de 2x de x? X al cuadrado. ¿Cuánto? El 2. X al cuadrado más C. Ya, correcto, pero le voy a hacer medio a paso, ¿no es cierto? El 2, al ser una constante, sale. Entonces, lo que en realidad voy a integrar es integral de x, y pues la regla que habíamos visto es x1 más 1, 2, sobre 1 más 1, 2, y más una constante de integración, ¿sí? Ojo, esta se entendería que es una C1 y esta es una C2, porque vaya a ser algo y dígale, simplifico y se me va. No. Claro está que aquí en el momento que hago esto divido, y lo que yo había mencionado, C1 y C2 son dos constantes. No conozco los valores, ¿sí? Pero ¿qué puedo hacer? Les puedo agrupar en una sola constante. Es decir, que el C1 le paso al otro lado restando, pero no me interesa si suma o resta las constantes. En contexto es una única constante como tal. ¿Estamos? Y esto es lo que yo tengo aquí desarrollado, que vendría a ser la siguiente línea, un poquito simplificado. ¿Estamos? Insisto, no se perderán eso. C1 y C2 son constantes. La expreso en la relación como una única sola. ¿Estamos? Bien. Este es mi problema. ¿A esta cómo se le llama? ¿Qué tipo de solución es? General. La solución general, correcta, viene a ser ¿qué cosa? Con respecto al f de x, ¿qué es esto? Ya se
Se me chumó un ratito, a ver. A ver, un ratito le voy a borrar aquí, todo esto de aquí. Ya. Lo que yo decía hace un momento, eso no era de haberle borrado ya nada. No importa, le vuelvo a escribir. Recuerden que esto era f de x. Sí, lo que tenía hace un rato, disculparán, no debía haber borrado. Y esta se constituye mi f mayúscula de x. ¿Estamos? Y f de x con respecto a f de x, ¿qué es? ¿Qué es esto con respecto a f de x? ¿Es su? ¿Integral? Sí, utilice la otra palabra. Sí, está bien, pero me gustaría... ¿La? Derivada. Antiderivada. La antiderivada, sí. Sí, luego vamos a olvidarnos de esa palabrita, pero por el momento me gustaría que sepan calzar esas ideas. Esa es la antiderivada, ¿sí? Más adelante, en realidad, vamos a desechar ese término y vamos a hablar de la integral como tal. Bien, ahora, a diferencia de la derivada, recuerden lo que decíamos en la derivada. Cuando yo tenía una función f de x, ¿sí? Esta era la que yo graficaba, ¿no es cierto? Y obviamente con la derivada es todo lo que hemos desarrollado. Cuando yo resuelvo la integral o obtengo su antiderivada, esta es la gráfica que yo voy, o esta es la ecuación que voy a graficar, ¿sí? No la de acá. Ojo, mucho cuidado. También hay que tener presente eso. Lo que yo grafico es el resultado de la antiderivada. Y es evidente que este resultado, como podemos ver en nuestro ejercicio, esta sí es una ecuación de una parábola, o más bien, me representa un conjunto de parábolas, ¿no es cierto? Todo va a depender del valor de C, ¿sí? Y aquí es lo que está expresado en estas gráficas de acá. Sí, perdón, pongamos de acá. Esta es la solución general. Un poquito ya van a ver el por qué hago esa corrección para entenderle de mejor manera. Borrémosle esto y esto, ¿sí? Es decir, la ecuación y igual a x al cuadrado más c está representada en esta gráfica. Todas las posibles parábolas, ¿no es cierto?, que yo puedo expresar, dado cuenta que no conozco c, ¿sí? Entonces, se me va a mover la parábola para arriba y para abajo. ¿Cuántas soluciones generales voy a tener? Infinitas. Infinitas soluciones, correctísimo, ¿no es cierto? Eso ya creo que nos vamos sintonizando y ya va quedando claras esas definiciones y estos conceptos, ¿sí? Bien, ahora, de acuerdo a las características que se me dio en el problema, me dice que, y por eso hacía acotación, estas condiciones matemáticas que me da el problema, que se conocen como las condiciones iniciales, ¿sí? Mucho cuidado, no se aplican acá. Esto es equivocado. Estas condiciones se aplican en la antiderivada, porque nuestro interés es hallar la constante C. Y lo que se hace es hacer la sustitución directa. Si x vale 2, hago la sustitución en x igual a 2 elevado al cuadrado, dice que y vale 6, y aquí ustedes pueden observar que la única incógnita, ¿cuál se constituye? Sí. C. Por lo tanto, se resuelve y encuentro el valor de C. ¿Sí? Y resulta que C es igual a 2. Listo. ¿Qué significa eso? Ahora mi problema o mi solución pasa de ser de solución general a una solución particular, porque ahora la constante C está definida. ¿Sí? Y lo que dijo hace un momento un compañero, entonces es una única solución, correcto, es una única solución. ¿Qué significa? Que de todo este conjunto de soluciones expresadas a través de la solución general, para mi modelo matemático únicamente necesito utilizar esta gráfica que la he puesto yo con puntitos, ¿no? Pero es toda la función continua. ¿Estamos? Es decir, que ahora yo ya puedo seguir con mi modelación, ¿sí? Y puedo encontrar cualquier otro valor
no sé, quiero encontrar el valor de -2, el valor de 2 en la función, por lo tanto, estos valores solamente les sustituyo acá. Y obviamente me dará lo que corresponda, lo que me interesa indagar, analizar, considerar, evaluar, etc. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿De qué manera yo paso de una solución general a una solución particular, dado cuenta de que lo que acabo yo de determinar es la constante de integración? Y ya no considero todas las funciones, sino únicamente la que me corresponde, la que me interesa. Y lo que decía hace un momento, si estas condiciones cambian en mi problema, lo que voy a cambiar también es la gráfica. ¿Sí? Van a ser diferentes, mucho cuidado. ¿Estamos? Preguntas. ¿Queda claro? No sé si el procedimiento ¿hay alguna duda, alguna confusión, algo que tenga que repetir o aclarar? Ángel, Alexis, Antonio, Belén, Brandon, Daniela, Davis, Elizabeth, Estefanía, Fabián, Fabi, Ismael, Jefferson, Jonathan, Juan, Karen, Caterine, Mauro, Miguel, Michelle, Todo bien, profe. Claro, profe, está claro. Ya. Está claro. Ya, les agradezco mucho. Ya les dije, debemos de mejorar la comunicación, así sea por WhatsApp. Si no, yo puedo suponer que sí saben y a lo mejor no es así. Listo, avancemos entonces. Bien. Como digo, más adelante nos vamos a meter en algo más interesante. También el cálculo diferencial y el límites, cálculo diferencial e integral son muy, muy interesantes, una linda parte de la matemática. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Dice, en cualquier punto XY de una curva particular, la recta tangente, ojo, verán, aquí ya comenzamos a mezclar cosas vistas anteriormente y tenemos que consolidarlas acá en el ejercicio. En cualquier punto XY de una curva particular, la recta tangente tiene pendiente igual a 4x menos 5. Si la curva contiene al punto 3,7, obtenga su ecuación. Bien. Listo. ¿Qué me da de información el problema? El problema me está diciendo que mi pendiente es una ecuación. Sm de x es igual a 4x menos 5. ¿Sí? La pendiente, o esta función pendiente, también ¿cómo la puedo expresar matemáticamente? Como, Miguel, no le escuché, se me costó. como una derivada, ya que es una recta tangente. Ojo, como una derivada, hasta ahí estábamos bien. Sí, mucho cuidado. En algunos problemas, a lo mejor, no sé, a ver, esto quiero que quede claro. La pendiente, la función pendiente, no necesariamente me expresa una ecuación de una recta. Eso quiero decir. ¿Estamos? Ojo. En el ejercicio diera cuenta de que la pendiente es una ecuación de una recta. No, 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 es una función. Mucho cuidado en eso. Espero no causar confusión. ¿Sí? Tengo 4x menos 5. ¿Estamos? Esto es lo que yo tengo. Estas son las definiciones matemáticas. Una función pendiente es una función de una derivada, es decir, de una primitiva, que es lo que yo quiero resolver. ¿Estamos? Ahora, este f', ahora sí me voy a conectar al problema que está acá desarrollado, es el equivalente en notación matemática, ser de y a de x. Y si ustedes ven, estoy desarrollando exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. El de x pasa al otro lado, y aquí es donde aplico el concepto de la integración. Integro al un lado, integro al otro lado. Ya habíamos definido la integral de dy es la variable y, más la constante de integración, pero como la constante de integración es completa del ejercicio, ya está transcrita en el otro lado. Aquí en el momento que resuelve esta integración, resulta ser esta ecuación más mi constante de integración. Por lo tanto, esta resulta ser mi antiderivada. Mi antiderivada
de f' de x. ¿Estamos? Vuelvo a insistir, no se confundirán con las letras. Esta es mi f de x. Es la antiderivada de f' de x. Recuerden que esta es una función, o de la m de x, si queremos verle acá. Es la antiderivada de m de x. ¿Estamos? Pero es una función. Y esta función o esta solución, nuevamente, recordemos qué tipo de solución o cómo se conoce esta solución. General. La solución general, ¿sí? Pero hay una información que me da el problema, que es lo siguiente. De hecho, el problema me pide encontrar, ¿no es cierto?, la relación de esta curva, y me dice, si la curva contiene el punto 3,7, obtenga su ecuación. Es decir, aquí se están dando las condiciones iniciales del problema. Que cuando x vale 3, y vale 7. Y eso es lo que hemos desarrollado aquí. Con x igual a 3 elevado al cuadrado es 9. 7, 2 por 9, menos 5 por 3, 18, más c, resulta que mi constante es igual a 4. Lo cual implica que esta solución general pasó a ser una solución particular y me permite identificar, como podemos observar en la gráfica, de todo este conjunto de soluciones expresadas por la solución general, únicamente me interesa, bueno, aquí ya le he marcado también, la que está con color azul. ¿Estamos? Y determino que esa es la función matemática que me va a modelar las características basadas en estas condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si ven aquí un poco comienza a mezclarse ciertas definiciones, ciertas operaciones geométricas o cierta información que ya en las aplicaciones hay que saberlas identificar y saber cómo se debe de operar o desarrollar el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Queda claro este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe, queda claro. Sí, profe. Sí, profe. Ya. A ver, vamos viendo. Acá tenemos una función de costo marginal. Dice, está determinada por una compañía como esta ecuación matemática, ¿sí? Y este es un costo marginal, donde C de X dólares es el costo total de producción de las X unidades producidas cuando se producen no más de 25 unidades. ¿Estamos? Si el costo de producción de 4 unidades es de $50, lo que me pide el problema es, primero, hallar la función de costo total, ¿no es cierto? La función de costo. ¿Y cuál es el costo de producir 10 unidades? ¿Estamos? Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es exactamente toda la parte matemática que hemos venido desarrollando. Yo esto le puedo transcribir como DC a DX, ¿sí? Dice que esto va a ser igual a 4x a la menos 1 medio, ¿sí? Más 1. Y lo que habíamos colocado hace un momento, ¿no es cierto? El de x pasa al otro lado y aquí me quedaría, quiero poner más o menos cómo quedaría, ¿no? DC, dice, va a ser igual a la integral de 4x a la menos 1 medio, más, perdón, no se perderán aquí, más 1 medio, y todo esto que multiplica al diferencial de x. Estamos, es un poquito, ya me salté un paso, pero bueno, creo que se entiende. ¿Cuál es la variable de integración en este lado? Sí. C, entonces, y al otro lado haciendo la integración, esto ustedes lo pueden verificar. A ver, perdón. Le voy a hacer así. Aquí me va a quedar la constante C. La constante C de integración, no se confundirán con la constante, con la función C. Estamos aquí en problema, me salió de esa manera, pero no importa. Podemos usar, o utilicemos la letra K. Ya. Es la constante de integración. ¿Sí? Va a resultar que es 8x a la 1 medio más x más c. Ahora, aquí es donde se me da mis condiciones iniciales. Cuando x vale 4, mi costo vale 50. Y eso implica que la constante de integración, bueno, ya la voy a borrar en el video, va a quedar los pasos que he desarrollado. Quiere decir que la constante de integración es 30.
Y obviamente pasé de mi solución general a mi solución particular. Esto es el numeral A. Este es mi modelo matemático, dadas las condiciones que se plantearon en el mismo problema. ¿Estamos? Ahora, la segunda parte me dice cuál es el costo de, cuál es el costo de producir 10 unidades. Entonces, en base al acondicionamiento matemático que yo le di a mi solución general, que me derivó una solución particular, yo ya puedo utilizar esta ecuación para comenzar a hacer mi modelación. Para decir, ahora, muy bien, bajo las condiciones que se establecieron, listo. Puedo utilizar el problema para, como observamos aquí, este 10 ya le evalúo en la función de costo y al final me resulta que producir las 10 unidades tiene un costo de $65.30. Es decir, esto. Y bueno, en el caso del problema me estaba limitando que mi problema máximo puede producir hasta 25 unidades. ¿Sí? A lo mejor quiere pedir alguna otra información, no está especificado, pero únicamente me está dando que mi rango de mi proceso de producción máximo me produce 25 unidades. ¿Sí? Haga esa aclaración, que en el problema no me piden ninguna información al respecto. ¿Sí? Estamos... tal vez la aclaración es debido a que si nosotros observamos la gráfica desde el punto de vista matemático, la gráfica ¿hacia dónde va? A la salida. Hacia el infinito. Hacia el más infinito. ¿Qué significa eso? Que yo puedo producir también de manera infinita, pero eso no es verdad. En los procesos de producción eso es, una cosa es la ecuación matemática y la otra cosa es lo real. Entonces, obviamente, el problema me está diciendo, en esta planta de producción o en esta línea de producción máximo, yo puedo llegar a producir 25 zapatos o 25 mesas, no sé, etc. Listo, es lo único que me está diciendo allí. ¿Estamos? Porque lo matemático no entiende lo físico, lo real. La ecuación está ahí puesta y lo que dije yo hace un momento, si yo me olvidara del problema y le veo desde el punto de vista matemático, claro, cuando X crece a infinito, Y también va hacia infinito, pero eso ya no es posible haciéndole aterrizar en algo ya más que se puede visualizar ya en un modelo, en algo práctico. ¿Sí? Listo. Entonces, obviamente, aquí yo ya resuelto mi problema de la antiderivada y de la integral indefinida, yo ya le puedo utilizar en mi modelo. Y obviamente le puedo correr para cualquier situación. Con 5 cuánto, con 15 cuánto, con 20 cuánto, y bueno, y con 25 cuánto. ¿Sí? Ya, mediante la ecuación que tenemos aquí desarrollada y obtenida en base a las características del problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Dígame, Jonathan. entonces lo que dice aquí de no más de 25 unidades sería lo que dijo anterior del costo de perdón, la condición de frontera. Podría ser, pero ojo, el problema es que no me da condiciones de frontera. Aquí me está dando solamente las condiciones de frontera de la entrada, pero no me dice nada de la salida. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Efectivamente, es verdad lo que usted dice. Este es en X igual a 25 y en X igual a 0 serían condiciones de frontera, pero el problema no me da cuánto es el valor de la salida. ¿Estamos? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Para poder determinar si solamente me está dando el valor de entrada en X, pero no me da el valor de salida. Las condiciones iniciales o de frontera tienen que ser que tanto entrada como salida. Me tienen que dar esos dos valores. Si no, no podría determinar la constante C. Si usted observa, el 4 es de entrada, 50 es salida. 3 era entrada, 7 era salida. 2 era entrada, 6 de salida. Si no se me da en pares, no podría calcular la constante. ¿Sí? Ya, profe. Listo. ¿Preguntas? Bien, listo, vamos a dejar allí. Mañana ya vamos a entrar a lo que son las técnicas de integración. Chequenle, voy a tratar de subir los videos ya.